Hoy voy a compartir con ustedes una enseñanza de la palabra que la hemos titulado de la siguiente manera: necesitamos la oración. Quiero que por favor lo repita fuerte conmigo a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Necesitamos la oración. Y quiero que me acompañe la palabra del Señor al primer libro de Samuel, capítulo 23, versículos 1 al 4. Dice así la palabra del Señor: un día le llegaron noticias a David de que los filisteos estaban en la ciudad de Keila robando el grano de los campos de trillar. Entonces David le preguntó al Señor: ¿debo ir y atacarlos? Sí, ve y salva Keila, le dijo el Señor. Versículo 3. Pero los hombres de David le dijeron: tenemos miedo incluso aquí en Judá. De ninguna manera queremos ir a Keila para luchar contra todo el ejército filisteo. Así que David consultó de nuevo al Señor, y de nuevo el Señor le respondió: desciende a Keila, porque yo te ayudaré a conquistar a los filisteos. Amén y amén. Esta palabra es una palabra muy especial, porque nos lleva a un momento en particular en la historia de David, que en ese momento no era el rey todavía. Era un muchacho que estaba huyendo de las manos de Saúl, quien sí era el rey, pero estaba persiguiéndolo para matarlo por una razón que ni el mismo David conocía. Saúl tenía celos de David y había levantado todo su armamento para quitar a David de su paso. Sin embargo, en este momento David, en medio de una crisis, se encuentra con otra, porque así es la vida. A veces usted tiene un problema, no lo ha resuelto y ya le está apareciendo otro. Dígame amén si lo cree. Y así le pasó a David. Pero en ese momento, escuche bien, él decide tomar la decisión de orar. Y es lo que le quiero mostrar en un instante: cómo la oración de David termina conduciéndolo para que en medio de las dificultades sepa qué hacer. Es que ese es el gran problema. Cuando usted y yo estamos en medio de problemas, el problema más grande no es el problema. El problema más grande es que no sabemos qué hacer en medio del problema. ¿Sí me entendió? Dígame amén. Por eso necesitamos la oración. Ahora, ¿por qué la oración es tan importante? Porque la oración consolida las relaciones. Yo me acuerdo cuando conocí a mi esposa. Ella dice que le gustó mi forma de ser, pero no le gustó mi físico. No conté con esa bendición. Y entonces ella se encontró: este muchacho es un buen partido. Pero yo tengo claro que el Señor no me dio belleza exterior, sino belleza interior. Yo por mucho tiempo le dije: Señor, no me diste tanta gracia, además me tumbas el pelo. Pero con todo y eso logré enamorarla. ¿Y sabe cómo la enamoré? Teniendo constantes conversaciones con ella. Yo dije: aquí es. Entonces hablábamos muy a menudo. Yo le contaba historias de mi vida, ella me contaba historias de su vida. Yo le contaba lo difícil que fue para mí salir adelante, y ella decía: wow, qué historia tan impresionante. Mire, yo cada vez que la llamaba, yo estaba tocando la flauta, estaba preparando el camino para que quedara perdidamente enamorada de mí, y lo logré. Al punto que ella dice: llegó un momento donde yo te dejé de ver feo. Es que la oración hace milagros. Y entonces quedamos y nos casamos, y Dios ha sido bueno con nosotros. Pero yo nunca pude llegar a esa relación estrecha con ella si no hubiese fortalecido mi comunicación con ella. Por favor, escúchame y míreme a los ojos. Si usted quiere estrechar su relación con Dios, si usted quiere fortalecer su relación con Dios, usted y yo necesitaremos la oración. Si me estoy explicando con la suficiente claridad, por favor dígame amén en esta noche. Pero mire, la oración no es un accidente. La oración es parte de la palabra del Señor. Le pedí a los muchachos que me colocaran una imagen acerca de Jesús. Mire todo lo que la Biblia habla acerca de la oración de Jesús. Hay unos versículos que quiero que examinemos en este momentito, por favor. Si son tan amables y los podemos colocar ahí en la pantalla, quiero que le demos una miradita a estos textos que aparecen en la palabra del Señor. Y el primero de ellos se encuentra en Mateo capítulo 14, versículo 23. Dice así: después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Otro versículo que está en esa misma imagen:
Lucas capítulo 6 versículo 12. Cierto día, poco tiempo después, Jesús subió al monte a orar y oró con Dios toda la noche. Este me encanta. Lucas capítulo 5 versículo 16. Ahí está. A menudo Jesús se retiraba a lugares donde podía estar solo. ¿Para qué? ¿Para qué? Note esto. Jesús no lo hacía a veces, lo hacía a menudo. Hacer algo a veces es cuando me acuerdo, cuando se puede o cuando toca. Pero hacer algo a menudo es algo que se vuelve un hábito, que es constante en nuestra vida. Mira esta cita, aquí está Mateo 26:39. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Como usted puede evidenciar en estos textos, y hay muchos más, Jesús fue una persona de oración. Esa es la razón por la cual siempre sabía qué hacer. Siempre sabía cómo responder. Siempre había sabiduría en su boca. Siempre había el respaldo del Señor sobre la vida de su hijo. Escuche bien, para usted poder tener una vida espiritual sólida y yo, necesitamos cultivar una vida constante de oración. No podemos vivir una vida de oración solamente cuando pasamos situaciones de dolor o de dificultad. Levante la mano todo el que ha pasado por una crisis terrible alguna vez en la vida. Yo lo veo. Levanten las dos para que se vean más, por favor. Muévanlas así. Eso es todo el que ha vivido una crisis alguna vez. ¿Cierto que cuando uno está mal le dan más ganas de orar? Usted va y ora: Señor, por favor, haz un milagro. Señor, te pido por mi hogar, te pido por mi familia, te pido por la salud, te pido por la enfermedad, porque lamentablemente muchas personas han consolidado sus tiempos de oración en el sufrimiento. ¿Cómo así, pastor? Sí, el dolor los lleva a la oración. Pero quiero que escuche esto. La oración en nosotros no debe ser impulsada por el dolor. La oración en nosotros debe ser impulsada por el deleite. Otra vez, diga conmigo: la oración. Fuerte, diga: la oración debe ser un deleite. ¿Cómo logramos que algo se vuelva un deleite? Usted solamente hallará deleite en aquello en lo cual se ha disciplinado. Recuerdo mi primer día en el gimnasio entrenando con mi esposa. Yo llegué con mi barriguita, ella llegó así toda linda y me dijo: vamos a hacer esta escaladora. Resulta que eso es una máquina que está allá en el gimnasio, que son unas escaleras. Usted se para ahí y empieza a subir. Y empieza a hacerle y hacerle. Y ahí está, como subir al cerro, pero en el mismo punto. ¿Alguien la conoce? Dígame amén si usted la conoce. Esa máquina la trajeron del mismo inframundo, hermano. Uno casi que se muere ahí. Y entonces yo me subí. Y mira, a los 5 minutos yo estaba con la lengua afuera, que yo no podía, me quería morir. Porque era mi primer contacto con este lugar. Mi esposa sí le hizo y le hizo y le hizo. Me di cuenta que esa máquina era muy efectiva para quemar calorías, así que empecé a hacerlo todos los días. Y cuanto más me disciplinaba, más me gustaba. Evidentemente hace tiempo no volví al gimnasio, pero aquí no sabe cuál es la máquina que más me gusta: la escaladora. Porque de tanto estar en lo mismo con disciplina, le vas tomando gusto, le vas tomando agrado. Hay gente que no ha podido encontrar el deleite en la oración porque no ha desarrollado disciplina en la oración. Mientras que tú no disciplines la oración, no vas a hallar deleite. Aquellos que saben orar, aquellos que saben buscar a Dios, aquellos que han vivido una vida constante en oración, sabrán que hay llaves, hay puertas que no se abren con las llaves de esta tierra, pero sí se abren con las llaves de la oración. Aquellos que se han disciplinado en la oración saben que a veces en nuestras fuerzas empujamos, llamamos, tocamos, insistimos, pero otra cosa sucede en la tierra cuando la gente aprende a orar. Y es lo que vine a enseñarte en esta noche. ¿Quieres ver la respuesta de Dios? Aprende a tener una vida de oración. ¿Quieres recibir la sabiduría de Dios? Aprende a cultivar una vida de oración, que cuando oras la respuesta de Dios se va a activar. Por eso bien dice la Biblia: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Hay alguien aquí que anhela vivir una vida en oración? Dígame amén, por favor. Cultivemos
una vida de oración. Pero quiero enseñarle entonces unos beneficios en esta noche. Necesitamos la oración y quiero mostrarle el primer beneficio de la oración. Vamos por favor ahí, es esto. El primer beneficio es que necesitamos orar para tomar decisiones importantes. La palabra del Señor dice en el versículo 2 de la cita principal que estamos leyendo lo siguiente. Entonces David le preguntó al Señor: ¿debo ir a atacarlos? Sí, ve y salva a Keila, le dijo el Señor. David no estaba en su mejor momento, como se lo narraba hace un ratito. David no estaba pasando por la mejor circunstancia de su vida. Y es que es en los momentos de incertidumbre donde más necesitamos sabiduría para caminar y para tomar decisiones. Porque mucha gente en los problemas, al decidir mal, en lugar de resolver el problema, lo empeoran. Por eso la oración es importante, porque la oración te provee sabiduría, la oración te provee dirección. David, en medio de esa encrucijada, no se va metiendo a lo evidente. David no se va metiendo y dice: bueno, hay una necesidad, voy a suplirla. No, David ora. Y muchos de nosotros, ese es el gran problema que tenemos. En medio de las dificultades hacemos lo primero que se nos ocurre, hacemos lo primero que se nos viene a la cabeza. Cambiarían muchas cosas en su vida si antes de dar un paso, antes de tomar una decisión importante, usted aprende a orar. Míreme, cuando usted ora y pone delante del Señor sus decisiones, Dios lo va a guiar. Dígame amén, por favor. Yo tuve que tomar una decisión hace, ¿qué será? Como 5 años va a ser, cuando decidí hacerme la vasectomía. Mi esposa y yo tomamos una decisión, y era que solamente íbamos a tener 2 hijos. Así que cuando ella estaba embarazada de Anita, yo le dije: bueno, mi amor, ya creo que con ella estuvo bien. Los 2 estuvimos de acuerdo en esa decisión. Le dije: tú te vas a hacer operar. Ella no pudo hacerlo porque los trámites en la salud no los logramos organizar a tiempo. Así que la única era que yo me hiciera la vasectomía. Dije: listo, yo me la hago. Y entonces hicimos todos los trámites y fui yo al lugar a hacerme la vasectomía. Cuando llegué allá, una enfermera alta, ella mal geniada, como mala clase, me pasa una bata y me dice: póngase esta bata. Y yo entré al baño. Primera vez que me colocaba una bata de cirugía. ¿Alguien se ha puesto alguna vez eso? Yo entré, me puse mi bata, ya que no sabe dónde me puse la abertura. Por delante, para controlar todo. Yo salí, yo así cubierto con mis babuchas. Y yo decía: padre, qué vergüenza, yo qué hago metido en esto. Y la misma enfermera que me pasa la bata me dice: así no, la abertura va por detrás. Y yo: ¿por dónde? Por detrás. Entré asustado por el regaño de la señora, me puse la abertura por atrás. Yo dije: ¿ahora cómo controlo yo todo? Me puse aquí. Me puse yo eso, aquí, espera que me desconecté un cable, ya, me puse esto aquí, salí yo cogiendo esa bata así, y entré. Después me dice: acuéstese en esa camilla. Yo me acosté en esa camilla y esperé, hasta que por fin entré a la sala. Estaba muy avergonzado, era la primera vez después de mi madre que alguien me veía, después de mi madre y mi esposa, que alguien me veía en pelota. Entonces ya estaban todos ahí. Yo dije: padre, qué vergüenza, uno ahí como Jehová lo trajo al mundo delante de un poco de gente. Entré yo ahí a la sala de cirugía y habían 3 médicos, había una enfermera. Eso estaba lleno de gente. Ahí me arrepentí, pero ya no había nada que hacer. Me dicen: descúbrase la bata. Yo dije: Padre celestial, arrebata tu iglesia ahora. Descubrí todo y yo me quedé mirando así. Yo dije: Padre celestial. Hicieron todo el procedimiento y al terminar el procedimiento me pasaron a una sala ahí donde habían puros hombres ahí en las mismas condiciones que yo, tirados ahí en unas camillas. Yo quedé ahí. Cuando alguien que estaba al lado mío empieza a hablar y dice: y empieza a hablar mal del matrimonio, empieza a rajar del matrimonio, a quejarse, a decir que el matrimonio era algo malo, que eso no estaba bien. Y yo dije: qué oportunidad me está dando Dios, y decidí empezar a predicar. Yo dije: pues a mí me ha ido bien. Y empiezo yo a compartir la palabra en ese lugar, así en pelota, todo como estaba. Yo empiezo a hablar del Señor y le digo: el matrimonio es una bendición. ¿Y usted por qué está haciendo eso? ¿Usted no quiere tener hijos? Dije: no, yo tengo 2 hijos y son una bendición, y el hogar es un regalo de Dios. Y empiezo a darle palabra. El Señor empieza a llorar y me dice: ¿puedes orar por mí? Yo le dije: claro. Extendí mi mano, no le iba a imponer las manos gas, pero extendí mis manos y dije: Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a este hombre. Y le digo: repita conmigo. Lo hice hacer la oración de fe. Salí aporreado de ahí y le dije: gracias, Señor,
porque tomé esta decisión, fue difícil, yo ni quería, pero comprobé que hasta en pelota puedo ganar almas para Cristo. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted es una persona de oración, Dios lo va a transformar en una persona de bendición donde quiera que vaya. Hay decisiones donde Dios te va a meter, y si oras, esas decisiones serán de bendición para tu vida. Díganme amén si lo cree, por favor. Ahora, la oración no solamente nos permite a nosotros, o no solamente la necesitamos para tomar buenas decisiones. En segunda instancia, necesitamos la oración para controlar nuestras emociones. ¿Puede repetirlo conmigo, por favor? Fuerte, 1, 2, 3. Para controlar nuestras emociones. Mire, el ser humano es muy emocional, y de hecho el texto bíblico que estamos estudiando nos lo deja ver. Dice el versículo 3 al 5 lo siguiente: pero los hombres de David le dijeron: tenemos miedo incluso aquí en Judá. De ninguna manera queremos ir a Keila para luchar contra el ejército filisteo. Así que David consultó de nuevo al Señor, y de nuevo el Señor le respondió: desciende a Keila, porque yo te ayudaré a conquistar a los filisteos. Entonces David y sus hombres fueron a Keila, mataron a los filisteos, tomaron todos sus animales y rescataron a la gente de la ciudad. Note cómo Dios le da una dirección a David y le dice: ve, porque yo te voy a respaldar. Pero los hombres de David naturalmente se llenan de miedo. Y es normal que cuando usted se vuelve una persona de oración, y antes de tomar decisiones importantes, y aunque esté orando, con todo y eso usted pueda sentir por momento temor. Y usted pueda decir: ¿será que Dios sí quiere eso para mí? ¿Será que sí es la voluntad de Dios que yo me mueva, que yo vaya, que yo cambie, que yo compre, que yo alcance, que yo diga que sí o que yo diga que no? Es normal. Y ahora, cuando usted y yo somos presa de nuestras emociones y permitimos que nuestras emociones gobiernen nuestra vida, esas emociones podrían de repente paralizarnos a la hora de hacer lo que Dios ya nos dijo que debíamos hacer, en un sí o en un no. Yo conozco gente que por sus emociones ha dejado de hacer cosas que Dios lo mandó a hacer. Yo conozco gente que por sus emociones se ha metido a hacer cosas que Dios no lo mandó a hacer. Por eso necesitamos la oración, porque la oración nos ayuda a regular nuestras emociones. A mí me encanta que el ejército de David, aquellos valientes que estaban con él, se rehúsan, pero deciden aceptar a ir una vez David vuelve a orar y reciben la confirmación de Dios. Hay muchas veces en donde nosotros batallamos con nuestras emociones, batallamos con la angustia, batallamos con el estrés, batallamos con la ansiedad, batallamos con la depresión, batallamos con el despropósito. Esas crisis existenciales en las que a veces caes y dices: yo no sé para qué es mi vida, yo para qué nací. ¿A dónde voy a estar en 10 años? ¿A dónde voy a estar en 5 años? ¿Será que Dios tiene algo para mí? ¿No será que yo soy como un accidente? Yo no sé ni a qué vine ni para dónde voy en esta tierra. Crisis existenciales que a cualquiera le puede pasar, especialmente al que cayó en desorden, en indisciplina, y ya no haya nada que hacer en la vida. Ahí es donde necesitamos cultivar una vida de oración, porque la oración te da sentido, la oración te da propósito, la oración te marca rutas, la oración te ayuda a escuchar la voz de Dios. Hay gente que necesita en esta noche con urgencia entender que Dios tiene un plan con usted. Hay gente que necesita en esta noche escuchar con urgencia que Dios ha trazado planes de bien y no de mal con usted. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Hay gente que con urgencia necesita volver a la oración, porque en la oración hayas propósito para tu vida. David, al orar, comprendió que aunque era difícil, tenía que hacer lo que Dios lo había llamado a hacer. Ahora, le quiero contar algo. Yo recuerdo que hace un tiempo un hermano un empresario me llamó, él es cristiano, y me dijo: pastor, es que me gustaría que puedas darle una conferencia a un grupo de empresarios que hacen parte de un círculo que tengo. Son gerentes, son propietarios de empresas, son jefes de recursos humanos, administradores. Mejor dicho, tengo gente de todo el país y quisiera que tú les des una conferencia. Yo me llené de un miedo que usted ni se alcanza a imaginar.
Yo dije, ay Padre Celestial, bendito sea el Señor. ¿Y yo qué le voy a decir a toda esa gente? Y me dijo, listo, le puso fecha a la conferencia. Y yo empecé a llenarme de un miedo que yo casi que le digo que no. Estaba tan asustado. ¿Cuántos creen que es una bendición? Otra vez, ¿cuántos creen que es una bendición? Pero el miedo me estaba haciendo pensar en decirle que no a esa bendición. De eso le estoy hablando. De cómo las emociones te pueden robar grandes bendiciones que Dios tiene para ti. ¿Y sabe qué hice? Me puse a orar y doblé rodilla y le dije, Padre, dame sabiduría, Padre, dame gracia. Señor, yo necesito que tú pongas las palabras en mi boca. ¿Yo qué le voy a decir a esa gente? Son gerentes, son propietarios, son administradores, están acostumbrados a trabajar con gente y yo no. Pregúnteme cuántas empresas tengo yo, pregúnteme. Ni una. Pregúnteme cuántas veces yo he sido jefe o gerente de un lugar. Pregúnteme. Que me pregunte. Jamás. Entonces yo me sentía en desventaja, ¿me entiendes? O sea, el hermano estaba viendo algo en mí que ni yo había visto. Y me fui a orar. Y yo le dije, Señor, y me arrodillé y yo saqué mis apuntecitos y los puse ahí. Yo dije, Señor, esto fue lo que tú me diste, Padre. Por favor, dame sabiduría, quítame el susto, quítame el miedo, Señor. Porque es que yo no puedo pararme en mis fuerzas, yo no puedo pararme con mis capacidades, yo no puedo pararme con mi talento. Pero si tú vas delante de mí, Señor, tú puedes darle gracia a mis palabras. Y empezó la conferencia y ante todo, hermano, que el miedo no se le note. Dígame amén. Yo prendí el computadorcito y me vieron todos y yo les dije, buenos días. Por favor, salúdenme y escríbame en buenos días. Y todos empezaron a escribir buenos días. Y yo empecé a entrar como en calma. Y dije, listo, ahí voy. Y arranco a dar la conferencia. Y empecé a darle y a darle. Yo, mire, con el corazón a millón. A mí me latía el corazón aquí, lo sentía. Pero yo empecé a darle. Y la gente me miraba. Y algunos apagaban las cámaras. Y otros la prendían. Y cuando ya estaba llegando al final de la conferencia empresarial, casi todos estaban llorando. Y cuando yo los vi así, yo dije, aquí fue. Y empecé. Y ahora ya estaba más empoderado. Y di lo que el Señor me dijo que dijera. Y les hablé de todo. Y al final dijeron, ¿cómo hacemos para que ese conferencista nos siga dando conferencias a nosotros? Es que cuando él habla sentimos algo que no hemos sentido nunca en la vida. Él me mandó los mensajes y yo empecé a leer. Y yo decía, Padre, ¿sabes qué es esto? Yo sé qué es esto. Que antes de dar esa conferencia yo no me paré en mis fuerzas, no me paré en mi talento, no me paré en mi conocimiento, me arrodillé en la oración. Y cuando oras, Dios va a hacer que lo que tienes sea potencializado, porque no es tu fuerza, es la fuerza del Señor. Dígame amén, por favor. Ore y Dios lo va a respaldar. Ore y usted va a ver el favor de Dios en su vida. Pero sigamos, por favor. La oración no solamente nos ayuda a controlar nuestras emociones. En tercera instancia, quiero que mire esto conmigo, por favor. Necesitamos orar para ser protegidos por Dios. Le voy a rogar que por favor repita eso fuerte. 1, 2, 3. Para ser protegidos por Dios. El versículo 7 al 11 nos narra algo especial. Dice, pronto Saúl se enteró de que David estaba en Keila y dijo, excelente, ya lo tenemos. Mire lo que dice Saúl, Dios me lo entregó en mis manos, porque se ha quedado atrapado en una ciudad amurallada. Entonces Saúl movilizó a su ejército para marchar hacia Keila y sitiar a David y a sus hombres. Pero David se enteró de los planes de Saúl y le dijo a Abiatar, el sacerdote, que trajera el efod para consultar al Señor. Entonces David, ¿qué hizo? ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo David? Oró. Oh Señor Dios de Israel, que he oído que Saúl piensa venir a Keila a destruirla, porque yo estoy aquí. Y mire la pregunta de David, ¿me traicionarán los líderes de Keila y me entregarán a él? ¿Y de verdad vendrá Saúl como me han informado? Oh Señor Dios de Israel, te ruego que me digas. Y el Señor le dijo, ¿qué le dijo el Señor? Míreme aquí. David se fue a Keila porque Dios lo mandó. Keila era una ciudad amurallada que estaba siendo atacada por los filisteos. David no se metió de vaca loca. David se metió en oración. Diga conmigo, en oración. Otra vez diga, Dios le dijo que sí. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Él obedeció a Dios. Llegó a Keila.
peleó contra los filisteos, le ganó a los filisteos, recuperó la seguridad de la ciudad. Se supone que todo el mundo está agradecido con David porque David les ha devuelto la paz que los filisteos les han quitado. Se entera Saúl de que David está en Keila y le dice: lo voy a matar, porque Saúl lo veía como su enemigo. Cuando David se entera de esto, ora y le dice: Señor, Saúl va a venir aquí, la gente me va a traicionar. Uno esperaría que Dios le diga: ¿qué? Tranquilo, mi hijo, yo te dije que iba a estar contigo al principio y seguiré estando contigo. No te preocupes, he confundido a Saúl para que no te encuentre y no llegue. No, David ora y Dios le dice: ¿Que Saúl viene? Sí, Saúl va a ir. ¿Cómo es posible? Si yo estoy orando, ¿por qué me está yendo mal? ¿No le suena familiar esa frase? Si yo estoy orando, ¿por qué me están pasando ataques? ¿Por qué desde que estoy orando como que la cosa se me puso en contra? Querido hermano, escúcheme. Es que hay un enemigo invisible que está empecinado y está determinado a derribar lo que Dios ha hecho contigo. Hay un enemigo invisible que está determinado a acabar con tu hogar. Hay un enemigo invisible que está determinado a desconectarte de tus sueños. Hay un enemigo invisible que está interesado en desconectarte de tu vida espiritual. Hay un enemigo invisible que está interesado en meterte en la cabeza la idea de que la oración no funciona. Pero hoy vengo de parte de Dios en el nombre de Jesús a decirte: aunque se levanten ataques, aunque se levanten cosas en contra tuya, cuando te levantas como una persona de oración, se va a activar sobre tu vida la protección de Dios. Él no siempre te va a decir que sí, pero siempre va a estar contigo aún en medio de las dificultades. Díganme amén si lo cree, por favor. Alabe a Jesús. Y escuche esto. Resulta que David se enfrenta en su oración a la honestidad de Dios. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de que el enemigo levantará ataques desestabilizantes en contra de nosotros. ¿Cómo así, pastor? ¿Sabe qué es un ataque desestabilizante? Que usted, cuando se siente más firme, el enemigo va a buscar la manera de dañar su caminar. Va a buscar la manera de que usted sienta que la estabilidad que tenía ahora la perdió. Les voy a contar una historia de algo que me pasó hace un tiempo. ¿Están listos para la historia? Yo trato de llevármela bien con todo el mundo, pero con todos. Dios me ha dado gracia y creo que en todo lugar donde voy tengo un trato muy amable, muy cordial con las personas. Pero hace un tiempo una vecina se levantó en contra mía. ¿Por qué? No tengo ni idea. Yo no sé. La señora era bien especial conmigo y de repente empezó a volverse hostil en su trato para conmigo. Y yo no entendía por qué. Yo traté de acercarme a ella, de ser amable, de tratarla bien, pero noté que ella estaba muy molesta. Y un día me mandó un mensaje muy brava por el ruido que según ella emitían mis hijos. Yo tengo dos pequeños niños, uno de 8 años y una de 5 años, muy activos, muy alegres, pero son niños. Y entonces un día me mandó un mensaje, palabras más, palabras menos, diciéndome lo siguiente: tienes que encontrar una solución definitiva al ruido de tus hijos, porque no me lo soporto. Y esta señora, ¿qué le pasó? Entonces yo le mando un mensaje amable y le digo, casi se me sale el nombre, gracias Jehová por detenerme la lengua, porque hay gente tremenda, van y los buscan por el Face. Y entonces yo le mando un mensaje con mucha amabilidad y le digo: claro, déjame, yo hablo con mi esposa, no he estado en el apartamento, pero vamos a revisar a ver qué fue lo que sucedió y créeme que trataremos de darle solución. No sé si definitiva, pero trataremos de darle solución, siempre dentro de la amabilidad. Y le dije: ¿podrías especificarme un poco a qué te refieres con la palabra no me lo soporto? Y entonces ella me manda un mensaje. Yo le mando otro y le digo: mira, la niña no fue a estudiar hoy, estaba enfermita, estaba muy indispuesta de salud, por eso se quedó en la casa. Mi esposa me dice que estuvo durmiendo y me manda un mensaje y me dice: pues mire, la niña no se notaba enferma. O sea, mentiroso. La niña no se notaba enferma, la escuché reírse, la escuché jugar. Yo dije: esta señora, ¿qué le está pasando? Y luego termina con la siguiente frase: además, los niños tienen que ir a estudiar porque así lo dice la ley.
Y yo dije, no, esta ya me rascó el fósforo. Ya esto no se va a quedar así. Entonces le mandé un mensaje. ¿Quiere saber cuál mensaje le mandé? No se lo voy a leer, pero se lo voy a parafrasear. Le dije palabras más, palabras menos. Respetada señora, he tratado de tener una relación cordial, amable con usted, pero veo que no se puede. Le voy a decir algo. Mis hijos van a estudiar cuando yo lo determine. Usted en eso no tiene por qué opinar. Le voy a agradecer que a partir de la fecha ya se entienda directamente con otra persona, porque no voy a soportar su trato hostil. Yo no sirvo para ser grosero, no sirvo para tratar mal a una persona, mucho menos a una mujer y menos a una persona de edad. Qué forma tan decente de decirle, ¿verdad? Mucho menos a una persona de edad. Así que hasta aquí hemos llegado, le agradezco mucho y que siga su camino. Mire, la señora se puso furiosa conmigo. ¿Y sabe qué dijo? Dijo, lo voy a demandar, lo voy a llevar ante un juez. Y lanzó las siguientes palabras, dijo, me voy a gastar todo mi dinero en abogados si me toca hasta sacarlo de aquí. Y en ese momento yo me asusté. Claro, porque yo dije, esta señora va a gastar toda la plata. ¿Y yo qué plata me voy a gastar en abogados? Si tengo que pagar la matrícula de los niños, señores, que toda la plata que para sacarme. Y en ese momento dije, voy a meterme en oración. Me llegó la citación del juzgado. Mire, yo empecé a pensar lo peor. Yo dije, voy a salir ahí en el cubo, pastor cristiano de la central demandado. Yo dije, Señor, ¿qué va a pasar conmigo? Y me empecé a llenar de miedo. ¿Usted sabe cuántas veces yo he ido ante un juez? Pregúnteme, ¿cuántas? Nunca, jamás, yo nunca he ido ante un juez. Era mi primera vez. Y yo con esa citación y yo asustado, yo saqué todas las pruebas, todos los audios, le pedí cartas a todos mis vecinos. Todo el mundo empezó a dar referencias mías. Decían, él es un señor, es una persona amable. Me grabaron audios, me grabaron videos, me hicieron cartas. Yo llegué con un cartapazo así para mi defensa. Pero lo que hice fue orar antes de presentarme ante el juez. Y le pedí al Señor y le dije, Dios, respáldame, Dios, defiéndeme, Señor, yo no he hecho nada malo. Yo no sé por qué ella está así conmigo, Señor. Y me metí allá, llegué donde el juez. Señor, serio, él me recibe. Me dice, ¿cómo me le va? Yo, bien, sí, Señor. Asustado, me temblaban las piernas hasta el alma. Me senté ahí y me dice, cuéntame qué es lo que está pasando. Y yo le empecé a contar. Y le dije, señor juez, usted me permite contarle todo. Traigo pruebas. Y me dice, sí, es que yo necesito ver todo lo que usted trajo. Yo dije, gloria a Dios. Y empecé a mostrarle todo. Y le expliqué y le hablé. Le resumo el cuento. Ahora tengo un amigo juez. Salimos de amigos y me dijo, tranquilo, usted no ha hecho nada malo, no se preocupe, usted está bien. Y yo salí de ese juzgado con la cabeza en alto diciendo, Señor, gracias, porque el hombre puede amenazarte, el hombre puede levantarse, el hombre puede intimidarte, pero una persona de oración puede contar con la protección de Dios sobre su vida. Aunque se levanten enemigos en tu contra, confía, porque Dios te va a defender. Grítenme amén si lo creen, por favor. Y con esto voy a cerrar. ¿Por qué necesitamos orar? Cuarto y último, porque cuando oramos podemos mantenernos en el propósito de Dios. ¿Puede repetirlo conmigo, por favor? Diga, para mantenerme. Fuerte, diga, para mantenerme en el propósito de Dios. El versículo 12 al 14 dice algo interesante. Vamos a leerlo, por favor. Versículos 12 al 14. De nuevo David preguntó, ¿me traicionarán los líderes de Keila a mí y a mis hombres para entregarnos a Saúl? Y el Señor le respondió lo que él no quería escuchar. Le dijo, sí, lo van a traicionar. David se esconde en el desierto. Entonces David y sus hombres, ahora cerca de 600, salieron de Keila y comenzaron a deambular por toda la región. Pronto llegó la noticia a Saúl de que David había escapado, por lo que decidió no ir a Keila. David se refugió en unas fortalezas que habían en el desierto, en la zona montañosa de Zif. Saúl lo perseguía día tras día. Lea conmigo la última línea que está ahí, por favor. Pero Dios no permitió que Saúl lo encontrara. Escucha lo que le voy a decir. Cuando usted se transforma en una persona de oración, Dios lo va a mantener a usted anclado en su propósito,
aunque su enemigo lo esté persiguiendo. Cuando usted se levanta como una persona de oración, Dios lo va a mantener conectado al plan que Él determinó para usted, aunque todo esté en contra de usted. El propósito de Dios había determinado que aunque Saúl iba a perseguir, que aunque Saúl iba a atacar, que aunque Saúl quería dañar a David, Dios no iba a permitir que esos planes prosperaran. Escúchame, mi hermano, porque hay gente que está en medio de unas circunstancias en la vida que dice: pastor, mi enemigo es grande, mi enfermedad es grande, mi necesidad es grande, mi problema es grande, mi sueño es grande. Pero escúchame, es más grande el propósito de Dios contigo. Y cuando oras, podrás mantenerte anclado a ese propósito. La Biblia dice que Daniel tenía la costumbre de orar 3 veces al día. Y por orar 3 veces al día, sus otros compañeros sátrapas se llenaron de envidia con él, porque le iba bien, todo le funcionaba. Y dijeron: a este tenemos que quitárnoslo del paso. Y se inventaron un decreto falso para prohibir que las personas oraran. Y terminaron metiendo a Daniel en el foso de los leones. Daniel entró ahí. Escúchame, un hombre de oración se metió en un problema por ser un hombre de oración. Pero es que escúcheme, cuando usted está en el propósito de Dios, Dios va a permitir esos desiertos para mostrar su gloria y su poder. Por eso no se asuste. Darío le dijo: Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, que Él te libre. Y Daniel entró a ese lugar vivo y salió vivo en medio de la crisis. ¿Sabe por qué? Porque era un hombre de oración. El propósito de Dios no era que no era que Daniel no sufriera. El propósito de Dios era que aunque Daniel entrara a ese lugar, todas aquellas personas terminaran glorificando y honrando al Dios de Daniel. Escúchame lo que te voy a decir. Hay pruebas que hoy estás viviendo que hacen parte de un propósito más grande, que hacen parte de un diseño de Dios maravilloso, que Dios las permitió para bendecir a tu casa, que Dios las permitió para bendecir a tus hijos, que Dios las permitió para bendecir tu hogar. Si alguien me está entendiendo, por favor díganme amén. Vuélvete una persona de oración, dobla tus rodillas y confía en aquel que todo lo hace y todo lo puede. Dios es bueno, Dios es fiel. Y mire lo que sucede cuando usted entiende que la oración es algo necesario, que la oración es algo vital, que la oración no puede ser algo eventual, sino algo habitual, que siempre está en la vida. Entonces usted va a poder vivir en la paz de Dios. Esa paz que muchos han perdido y que están tratando de buscar en el pago de ese dinero, que creen que esa paz va a llegar cuando esa persona que se fue regrese, que creen que esa paz va a llegar cuando esas notas salgan bien, que creen que esa paz va a llegar cuando esa puerta que están tocando se abra, que creen que esa paz va a llegar cuando les digan sí a lo que están esperando que les digan sí. La paz no viene cuando las respuestas de esta tierra se activan. La paz viene cuando te vuelves una persona de oración. Mire lo que dice este último versículo, por favor. Filipenses capítulo 4, versículo 6. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy quiero orar por aquellas personas que en esta noche dicen: pastor, yo necesito volverme una persona de oración. He estado corriendo detrás de los afanes de este mundo y he estado dejando muy descuidado mi lugar de oración. He estado corriendo detrás de mi trabajo, de mis afanes, de mis ocupaciones, de mis quehaceres, de mis metas, de mis anhelos, de mis sueños, y se me olvidó que no puedo llegar tan lejos si antes no he pasado tiempo en la oración. Querido hermano, cultive una vida de oración y usted va a ver la respuesta de Dios en cosas que en sus fuerzas, con sus llamadas, con sus intentos,
no ha logrado. La Biblia dice que cuando lo buscamos, Él se va a dejar encontrar por nosotros. Voy a pedirle que por favor se coloque sobre sus pies y me pueda acompañar en esta oración. Y le vamos a pedir al Espíritu Santo que levante en nosotros ese deseo, ese deleite por orar, ese anhelo por estar en su presencia. Antes de dormir, ora. Al levantarte, ora. Antes de abrir tu negocio, ora. Antes de prender tu computador, ora. Antes de empezar tus clases, ora. Dale lugar a Dios y vas a ver cómo Dios va a hacer mucho más de lo que tú te puedas imaginar. Pastor, a mí me cuesta un poco de trabajo. Únete con tus hijos, únete con tu esposa, únete con tu esposo. Cultiven una vida de oración y vamos a encontrar la paz que la palabra de Dios en esta noche nos ha prometido. Por favor, levante sus manos y dígale: Señor, te doy gracias en esta noche. Hoy me han enseñado que necesito orar y por eso lo voy a hacer justo ahora. Espero que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida. Hoy el Señor nos ha hablado acerca de la oración y quiero cerrar este tiempo de ministración invitándole a que oremos juntos y le pidamos al Espíritu Santo que ese mismo respaldo que trajo sobre la vida de David lo traiga sobre nuestra vida. Acompáñeme a orar y si puede levantar sus manos, arrodillarse o sentarse como usted guste, pero hágalo de corazón en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada persona que está viendo este mensaje. Oro por cada persona que ha recibido tu poderosa palabra, la cree, la guarda y la atesora en su corazón en este momento. Te pido, Rey del cielo, que seas tú trayendo respuesta a cada vida, a cada familia, a cada persona que hoy necesita una intervención tuya. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos muestras que tú estás ahí para respaldarnos, para protegernos, para defendernos, incluso aunque a veces la respuesta no sea lo que nosotros esperamos en la vida. Gracias, Señor, porque mayor será tu favor, mayor será tu propósito y mayor será tu poder en medio de cualquier circunstancia que estemos viviendo. Y hoy hemos aprendido que la oración es la respuesta. Yo bendigo cada vida, Señor, y te doy muchas gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si esta palabra ha bendecido tu vida, te invito a compartirla con más personas. De esa manera vamos a enseñarles a los demás que la oración tiene poder, pero también que la oración es necesaria. Déjanos tus comentarios desde dónde ves esta palabra y que el Señor bendiga grandemente tu vida en este día. Pregunta: ¿alguna vez a usted le han dado un abrazo o un saludo, pero usted sabe que ese abrazo o ese saludo no fue de corazón? Levante la mano el que alguna vez lo sintió. Que alguien viene y como que le dice: sí, Dios lo bendiga, lo quiero mucho, o qué bueno verlo por aquí, bienvenido, pero tú sabes que esas palabras no son de corazón. Levante la mano el que un día le pasó. Oiga, cómo se siente maluco, ¿verdad? Qué alegría verlo por aquí. Y uno sabe que por dentro lo que quiere es desaparecerlo uno. Ahora, voy a cambiar la pregunta. ¿Cuántos han sentido un abrazo, un saludo de corazón? Que usted dice: wow, esa persona realmente fue genuino lo que me está tratando de expresar. Mano arriba, por favor. ¿Qué se siente mejor? ¿Lo aparente o lo genuino? Respóndame, ¿lo aparente o lo genuino? Desde luego lo genuino siempre será mejor. El punto es que lo que se hace de corazón, lo que se hace de manera genuina, siempre será diferente a lo que se hace por cumplir o por simple apariencia. Y entonces me encontré en la palabra con un versículo donde Dios levanta una queja contra su pueblo. El pueblo viene y le dice: Señor, es que nosotros todos los años hacemos esto por ti. Ahora le voy a explicar qué era. Y Dios viene y cuando ellos le hacen esa declaración, Dios les pregunta y le dice: ¿ustedes en realidad lo estaban haciendo para mí? Es decir, ¿lo estaban haciendo de corazón o lo estaban haciendo por cumplir? Porque si ustedes lo hicieran de corazón, eso tendría las siguientes características.
Y entonces me encontré con esa queja. ¿Cómo apareció la queja? Pues préstenme mucha atención. Imagínense que el templo lo habían destruido y luego de la destrucción del templo, los israelitas, el pueblo de Dios, cada año guardaba un ayuno y hacía un luto en honor al templo. Ellos echaban ceniza, rasgaban sus vestiduras, no comían, se apartaban en dolor, en duelo, recordando el templo que había sido destruido. Entonces cuando Zacarías y Zorobabel están en la reconstrucción del templo, ellos vienen y le preguntan al profeta y le dicen: oiga, ¿ese ayuno lo tenemos que seguir haciendo, sí o no? Y entonces Zacarías, de parte de Dios, le responde y le dice: es que ustedes eso que han estado haciendo en realidad no lo han hecho de corazón. Y Dios automáticamente les da la respuesta y le dice: les voy a decir cómo es una persona que en realidad hace y practica una espiritualidad genuina, una espiritualidad de corazón. Y es lo que hoy te voy a enseñar. Hemos titulado la enseñanza de hoy: la verdadera espiritualidad. Por favor, péguele un codazo al que tiene a su lado si le tiene confianza y dígale: la verdadera espiritualidad. Cuento 3 y lo repite lo más fuerte que pueda. 1, 2, 3. La verdadera espiritualidad, al igual que un sentimiento, que una carta, que una expresión, que un mensaje, la espiritualidad, cuando no es genuina, no tendrá el mismo impacto en la vida de otras personas. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos visto personas que se hacen llamar espirituales con sus palabras, pero su comportamiento en realidad denigra de esa declaración? Porque lo genuino siempre será diferente a lo aparente. Lo genuino siempre será mejor a lo aparente. Y hoy quiero mostrarte a través de esta palabra que se encuentra en Zacarías, capítulo 7, versículo 8 al 10. 4 cualidades que tiene una persona que practica una verdadera espiritualidad. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: luego Zacarías recibió este mensaje del Señor. El Señor de los ejércitos celestiales dice: juzguen con imparcialidad y muestren compasión y bondad el uno por el otro. No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. Tampoco tramen el mal unos contra otros. Y entonces en este versículo me encuentro con esas 4 cualidades que hoy voy a detallarle una a una, que me exponen y me hablan de lo que significa, de lo que es una verdadera espiritualidad. Y la primera, voy a pedirles que me la puedan colocar en la pantalla, por favor, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ahí está. Una persona verdaderamente espiritual juzga con imparcialidad. Quiero que por favor repita ese principio a la cuenta de 3 conmigo. 1, 2, 3, dígalo. Juzga con imparcialidad. ¿Qué es juzgar, pastor? Juzgar es establecer un juicio de opinión respecto a algo o respecto a alguien. También respecto a una situación. ¿Cuántas veces uno de nuestros más grandes problemas es que somos muy buenos para establecer juicios sobre las personas, pero muy malos para establecer juicios sobre nosotros mismos? Permítame explicárselo con otra palabra. Somos buenos para calificar los errores de los demás, pero malos para calificar nuestros propios errores. Déjeme contarle una historia que algunos conocerán de mi época de recién casado. Imagínense que en mi casa, yo les he contado, nosotros venimos de una familia con muchas necesidades económicas. Dios fue bueno y nos dio amor y nos dio su favor, pero habían cosas que no podíamos tener. Y una de ellas eran vajillas. Por ejemplo, en mi casa no había vajilla. Los vasos que nosotros teníamos se los debíamos al carro de Coca-Cola. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esos que tenían los osos polares, que uno reclamaba con tapitas. Esos eran los vasos de nosotros. Y los legendarios, el vaso de aluminio. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Es la creación más poderosa que el hombre ha diseñado para una cocina. El vaso de aluminio, ese plateado que usted sirve la aguapanela fría y se queda fría. Eso es poder. ¿Cuántos dicen amén? Esos eran los que habían en mi casa. Nosotros no teníamos vajilla ni nada de eso. Entonces cuando yo me casé, yo no sé por qué. Ahora no entiendo. Tendría que mirarlo desde el plano psicológico, eso a qué se deberá. Pero yo tenía una obsesión por las vajillas.
Entonces a nosotros en la lluvia de cocina nos regalaron una vajilla bonita. Y yo estaba contento con mi vajilla en la casa. Y me fui a vivir con mi esposo a un apartamento chiquitico. Estábamos recién casados, contentos. Y un día estaba mi esposa lavando la loza cuando ¡práquete! Se le quebró un vaso. O un plato, yo no me acuerdo qué fue. Entonces yo, Lore, amor, ¿qué pasa? Ay, se me quebró. Amor, cuida la loza, hombre. Me sentí un dolor tan fuerte en el corazón. Usted no alcancé, no se lo puedo explicar. Sentí que se me estaba yendo un hijo, mano. Yo, mi amor, cuídala, por favor. Bueno, quedó así. Al tiempo, otra vez estaba lavando la loza cuando ¡práquete! Quebró otro. Entonces ya yo me fui más bravo. Yo, Lorena, hazme el favor y cuida las cosas que Dios nos dio. ¿Por qué tienes que dañar la loza? Hazme el favor y, ay, mi amor, qué pena. Eso después lo reponemos. Y por dentro, esta vieja me va a acabar con la vajilla, padre. Me va a tocar traerme los de Coca-Cola a la casa de mi mamá. Y entonces pasó así el tiempo, cuando después el que estaba lavando la loza, al que no sabe quién era, yo. Cuando de repente se me resbaló un pocillo y ¡práquete! Cuando se me quebró, ¿a que no sabe qué hice yo? Calladito. Cuando yo voy viendo a la Lorena parada allá frente al lado de la cocina diciendo, alegue pues, alegue. Y yo no quería alegar, me sentí incómodo, porque así es el que no juzga con imparcialidad. Bueno para enojarse con los demás, pero malo para reconocer sus errores y su rabia. La gente verdaderamente espiritual es aquella que sabe juzgar con imparcialidad, no solamente a los demás, sino a sí mismo. Si usted no se sabe juzgar a usted mismo, si usted no se sabe autocalificar, si usted no sabe aprender a discernir qué es lo que tienes mal, en qué te equivocaste, en qué fallaste, nunca tendrás la capacidad de ayudar a otras personas, porque antes de poner tu dedo señalador en otros, tendrás que poner el dedo corrector en tu propia vida. Alguien me está entendiendo aquí. El más espiritual no es el que se cree más que los demás. El más espiritual es el que sabe que la única forma de tener autoridad para ayudar a otros es cambiando a sí mismo y aprendiendo a reconocer cuando me equivoco, cuando fallo y cuando necesito más de Dios. Si alguien me está entendiendo, levánteme la manito y gríteme amén, por favor. Juzgar con imparcialidad es aprender a reconocer cuáles son mis errores, cuáles son mis fallas. Mucha gente raya en la espiritualidad y dudamos de la espiritualidad de ellos por eso. Porque son gente que establecen juicios sobre todos, pero nunca reconocen sus propias faltas. Todos tenemos errores. Eclesiastés dice, no hay un solo hombre en la tierra que sea bueno. No hay un solo hombre en la tierra que no peque. Todos cometemos errores, pero si no estamos en la capacidad de reconocerlos, entonces nunca tendremos una verdadera espiritualidad. La gente, cuanto más espiritual es, más capaz será de reconocer sus fallas. La gente, cuanto más espiritual es, más capaz será de agachar la cabeza cuando tiene que agacharla y decir, yo no hablé de la manera correcta, yo no lo dije de la forma correcta. ¿Usted no ha visto esa gente que cuando tiene una discusión con otro, agrandan la versión? Y se ríen, pero nadie dice amén. Levante la mano y grite amén. ¿Cuántos han visto gente así? Ay, ¿qué pasó? Vea, yo los conozco, ahí están sentados los hijos míos adelante. Es que Anita me dijo tal cosa. Yo, ¿qué, Jero? Sí, me dijo esto. Y la otra también exageran. De repente Jero andaba con un carrito así jugando y se lo pasó por el hombro y llegó Anita. Ay, 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 ay. Me pegó durísimo, papá. Estoy raspada, botando sangre. Cuando yo le miro, hermano, no tiene nada. Así son. Hay gente que le fascina exagerar lo que le hacen y minimizar lo que ellos le hacen a otros. Otra vez. Exageran lo que le hacen a ellos, pero minimizan lo que ellos le hacen a otros. Usted no es una persona espiritual. Juzgar con imparcialidad es aprender a reconocer cuándo se me fue la mano,
cuando dije lo que no tenía que decir, cuando hice lo que no tenía que hacer, cuando me excedí, cuando se me fue la mano, cuando reaccioné mal, cuando me equivoqué y también cuando hice las cosas de manera correcta. Aprenda a ser una persona con un juicio imparcial y usted va a ser una persona que no solamente habla la verdad, sino que también la vive. A Dios le gusta la gente honesta. Alguien dígame amén si me está entendiendo. Pero déjeme pasar al segundo punto, segunda característica de una persona que tiene una verdadera espiritualidad. Ahí va a estar en la pantalla. Muestra compasión y bondad. Lo dice la palabra del Señor. Volvamos a la cita principal en Zacarías. Dice, el Señor de los ejércitos celestiales dice, juzguen con imparcialidad, muestren compasión y bondad. Míreme aquí por favor a los ojos y quiero explicarle algo. Mostrar no es tener. Mostrar es dar a conocer. Otra vez, ¿qué es mostrar? Yo tengo un carro. Eso no es igual a mostrar su carro. ¿Me estoy explicando con la suficiente claridad? Ahora, no le estoy diciendo que muestre el carro, porque hay gente que se compra un carro y mismo la foto para el Face. Aquí estrenando esta nave que Jehová me dio. No haga eso. Dígame amén. No le despierte la envidia a los cocodrilos. Usted está feliz disfrute con aquellos que se gozan con usted, pero no haga eso. Hay gente que todo lo muestra, todo lo quiere publicar, todo se lo quiere contar a todo el mundo. No haga eso. Hay gente que en lugar de alegrarse con usted, le da envidia y le da rabia. Eso fue lo que le pasó a José. Si él se hubiera quedado calladito con la túnica de colores, seguramente no le hubiera pasado tanto cacharro. Pero llegó con esa túnica mostrándola, diciendo, vea lo que mi papá me dio. Hay túnicas que Dios nos va a entregar, que es mejor no mostrarlas. Gríteme amén si me entendió. Otra vez, gríteme amén si me entendió. Muy bien. Pero esto sí lo tenemos que mostrar. ¿Qué, pastor? Compasión y bondad. Otra vez, la compasión y la bondad sí la tenemos que mostrar. Tenemos que darlas a conocer. Cuando una persona es espiritual, con su forma de hablar, con su forma de comportarse, con su forma de vivir, muestra que en su vida hay bondad y hay compasión. ¿Qué es la bondad? La bondad es la cualidad o la capacidad de ser buena persona. Por favor, levante la mano derecha a todo el que ha conocido una persona que en su juicio o en su calificación usted considera a esa persona buena gente. Levante la mano. Todos los que dicen, hey, yo conozco a alguien que es buena gente, mano. Es bueno, esa persona es buena. Bien, ¿qué característica tiene una persona buena? A ver, me van a ayudar. Aquí los quiero escuchar a ustedes. Una persona buena, ¿cómo es? Generoso, comparte de lo que tiene. ¿Cómo más es una persona buena? ¿Ah? Sumiso, es alguien sumiso. ¿Cómo más es una persona buena? Servicial, es una persona que está dispuesta para servir, ayudar a otros. Alguien dijo alegre. Una persona buena es alegre. Pues difícilmente uno ve un bueno mal geniado, ¿verdad? Ay, él es tan bueno y una cara de ogro así, uno no se imagina. Generalmente la gente buena es chévere, es carismática, es servicial, es amable, es querida, está siempre pensando en cómo te puedo ayudar, cómo puedo quitarme el pan de la boca para dártelo a ti, cómo puedo compartir de lo que tenemos, cómo hago para que no estés triste, cómo hago para ayudarte en lo que estás pasando. Eso es bondad. Y la Biblia dice que una persona espiritual muestra bondad a otros. Ahora, ¿qué es la compasión? La compasión es un sentimiento de dolor que sientes al ver la necesidad de otra persona. Una persona espiritual no es indiferente al dolor o a la necesidad de otros. Y Dios le dijo a su pueblo, ustedes me están hablando de ayunos y me están hablando de lutos y me están hablando de cosas. Les voy a decir cómo quiero yo que sea la gente. Me gusta que mi pueblo sea bondadoso y muestren compasión. Permítame contarle algo que pasó hace unos días. Íbamos saliendo de la iglesia. Creo que algunos han escuchado ya la historia lamentable de hace varias semanas, en donde desafortunadamente se nos robaron unos equipos de la iglesia muy costosos. Luego de ese robo, la iglesia estableció varios parámetros de seguridad a la hora de entrar y a la hora de salir del templo, y uno de ellos es que una vez el templo se esté evacuando el domingo, nadie puede volver a entrar. Todos vamos para afuera. Y efectivamente yo el domingo iba saliendo, eso fue hace unos días,
iba ya camino a mi casa, cuando veo que en la puerta viene tratando de entrar un señor con un aspecto de una persona que vive en la calle, una persona en situación de indigencia. Él venía para adentro, iba a entrar a pedir dinero. Cuando yo lo veo, me acerco hacia donde él está. Lo primero que hago es saludarlo y le digo: amigo, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, ¿me puede regalar una moneda? Le dije: sí, señor, yo lo voy a ayudar, pero le quiero pedir un favor. Ya no podemos entrar al templo. En este momento todo el mundo está saliendo. Así que por favor, espéreme afuerita y yo le doy enseguida la monedita. Listo. El señor salió, se quedó ahí. Yo me fui a subir a mi carro y cuando yo me estoy subiendo al carro, yo veo que el señor abre la reja y vuelve otra vez a entrar. Cuando él hace eso, yo me salgo del carro y me voy hasta donde él está. Le dije: amigo. Se voltea a mirar como asustado y le dije: yo te dije que me esperaras afuera. Míreme la cara que estoy usando. Yo te dije que me esperaras afuera, que yo te iba a ayudar, pero no me estás haciendo caso. Ay, amigo, espéreme que yo lo voy a ayudar, yo no le voy a quedar mal. Mire, yo a usted lo he tratado mal, le he hablado mal. ¿Cuántos creen que hay niveles de mal olor en las axilas? Hay niveles. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que la axila le huele a ajo picadito. Hay otros que le duele a cebolla larga picadita. Hay otros que les huele a vinagre, manzana. Hay otros que les huele como a guiso mezclado ahí con caldo Maggi. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, hay niveles. Diga, la axila tiene niveles. El hermano tenía un nivel power. ¿Me escuchó? Power. O sea, el hombre estaba random, estaba fuerte. Pero no importa, es un ser humano. ¿Un qué? Entonces yo le digo: amigo, yo te dije que me esperaras afuera. Mira, yo no te he tratado mal, yo he sido amable contigo, te voy a ayudar. Me dice: sí, usted ha sido buena gente, me deja darle un abrazo. Le abrí los brazos, me abrazó con toda la fuerza, yo lo abracé también. Y dije: ay, Señor, te bendigo en el nombre de Jesús, tranquilo, Cristo lo ama. Gracias, pastor, gracias. Espéreme pues afuera. Bueno, Señor. Fui y me subí al carro. Muchachos, el mal olor se quita con un baño, se quita mandando la ropa a la lavadora, pero un abrazo para una persona que lo necesita, eso queda grabado en el alma de por vida. A Dios le gusta la gente que muestra compasión y que muestra bondad. Cuanto más lo hagamos, más espirituales vamos a ser. Este mundo necesita gente que deje de ser soberbia. Este mundo necesita gente que deje de ser arrogante. Este mundo necesita gente que empiece a mostrarle a otros sin tanta palabra y con más acciones que Jesús vive dentro de nuestro corazón. Yo no sé si alguien aquí me está entendiendo en esta noche, pero vamos a tener una verdadera espiritualidad. Claro que hay que orar, claro que hay que leer la palabra, claro que hay que congregarse, claro que tenemos que adorar, claro que tenemos que servir, pero Dios está buscando a una generación que sea luz en medio de las tinieblas. Y si alguien en este lugar está dispuesto a hacerlo, levánteme la mano y gríteme un fuerte amén, por favor. Dios quiere que mostremos bondad y compasión a los que tanto lo necesitan. Dígame amén, por favor, en esta preciosa noche. Si va a aplaudir a Dios, hágalo con toda su fuerza, por favor. Ahora, déjeme mostrarle la tercera característica de una persona que tiene una verdadera espiritualidad. Y ahí va a salir una persona con una verdadera espiritualidad no oprime al necesitado. ¿Qué es oprimir? Oprimir es causar presión sobre algo. Eso es oprimir. Oprimir es forzar al punto de generar daño, de generar algún impulso que saque, que aleje o que dañe a una persona. Pero lo interesante de este versículo es que de una forma muy clara y muy categórica, Dios menciona 4 grupos de personas que no se pueden oprimir. 4 grupos de personas que al parecer Dios dice: mire, con ellos no se metan. A este grupo de personas no me los toquen. Yo no sé qué pasa en el corazón de Dios, pero he visto como cuando usted se levanta en contra de estas personas o a favor de estas personas, puede ver la mano de Dios a su favor o en su contra. Permítame mostrarles quiénes son. Zacarías lo dice: no opriman, versículo 10, a las viudas,
ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. Una persona espiritual jamás se aprovecharía de su posición, de su dinero, de la necesidad de otra persona, de la situación en la que alguien está, para atropellar o para dañar a alguna de estas cuatro personas. ¿Cuál es, Pastor Juan? Ya se lo repito: las viudas, aquella mujer que perdió a su esposo, aquella mujer que su esposo falleció, que quedó desamparada, que quedó sola. Es como si Dios dijera: ahora yo voy a ser el esposo de ella, ahora yo la voy a defender. Y esta palabra la he visto en muchos momentos dentro de la Biblia. Dios a esas mujeres que quedan viudas las respalda y las protege. Por eso, como hijos de Dios, tengan mucho cuidado. Si usted se encuentra de una mujer, sabe de una mujer, conoce de una mujer en esa condición, nunca vaya a pasar por encima de una persona de esas. Jamás. Al contrario, lo que Dios coloque en su corazón para bendecir, sea de bendición para ellas, sea de ayuda para ellas. El segundo grupo de personas que menciona la palabra son los huérfanos. Aquellos niños, aquellos jóvenes, aquellos adolescentes que perdieron a sus padres o a uno de sus padres porque fallecieron. Es como si Dios hiciera lo mismo, dijera: se murió tu papá, falleció tu mamá, ahora yo te voy a cubrir y te voy a proteger. Una persona espiritual logrará entender y no atropellar a este tipo de personas. Cuando un muchacho pierde a su padre, pierde a su madre de forma trágica, pierde a sus abuelos, queda desamparado, es como si Dios dijera: ahora yo me voy a volver el protector y el cuidador de esta persona. Por lo tanto, nunca se levante a atropellar a alguien en esta condición. El tercer grupo de personas, lo dice la Biblia, son los extranjeros. ¿Cuántas veces he visto personas que con un empleo, con un salario, con una empresa, se aprovechan de una persona porque no tiene documentación, porque no tiene papeles, para hacerlos trabajar largas horas por pequeños salarios? Usted no puede decir que es alguien espiritual. Usted es una persona abusiva, usted es una persona irrespetuosa, usted es una persona que no sabe valorar la humanidad de otros. No es justo hacer eso. ¿Alguien me está entendiendo? No es justo caminar de esa manera. No es justo aprovecharme de alguien. De hecho, el Señor le dijo a su pueblo: no lo hagan, porque ustedes mismos también un día fueron extranjeros, y yo hice que mi favor estuviera sobre ustedes. Por lo tanto, siempre cuando tú conozcas a una persona que es de otro país, que es un extranjero, trátalo con amor, trátalo con respeto, trátalo con honra, muestra el amor de Dios, no lo oprimas, no pases por encima de ellos, porque la Biblia dice que una persona espiritual respeta también a este grupo de personas. Y por último, ya se lo decía hace un ratito, Dios habla del pobre. Al punto que la palabra nos enseña que cuando hacemos algo por los pobres, Dios es como si le estuviéramos prestando a Dios, dice la palabra. El que le da al pobre, le presta a Dios. Antes de la pandemia habíamos tomado uno de nuestros programas con los jóvenes, que era ir a repartir comida a los pobres. ¿Cuántos se acuerdan de lo que hacíamos? Íbamos y llevábamos comida, sándwiches, aguapanelas. Preparando esta palabra, Dios me dijo: quiero que lo vuelvan a hacer y lo vamos a volver a reactivar. Quiero que volvamos a hacerlo, que volvamos a las calles a bendecir al que está pasando por necesidad, a llegar sin una Biblia debajo de la mano, pero sí con la bendición de parte de Dios para decirle al pobre y al necesitado: aquí está un poquito de lo que Dios nos ha dado. Cuando Dios te bendiga, siempre busca la manera de ser de bendición para otros. Recuerdo hace un tiempo estábamos, no sé si fue por el nacimiento de mi hijo, de mi hija, no lo recuerdo, pero sí me acuerdo que tuve que irme a la madrugada a buscar una farmacia, una droguería, le decimos aquí en Colombia. Y hay una por el estadio que trabaja 24 horas. Entonces yo me fui para allá. Llegaron como las 2, 3 de la mañana, me parqué. Cuando yo voy llegando, hay un señor, un anciano, viejito, con chaqueta, con guantes, con gorra, claro, aguantando el frío de la madrugada de esa hora. Yo llego, parqueo mi carro, ese señor le pedía permiso un pie para mover el otro. Lento, caminaba despaciecito. Me decía: tranquilo, amigo, que aquí quedó seguro el carro. Yo dije, lo pensé. ¿Por dónde? Por dentro. Yo dije: ¿cómo hará este señor a la hora que le lleven ese carro?
Casi que ni llega aquí, pero lo pensé, solo fue por dentro. Sin embargo, yo le sonreí y le dije, gracias amigo, y entré. Fui y compré lo que iba a comprar, volví, salí y el Señor estaba ahí esperándome. Me subí al carro y en ese momento Dios puso en mi corazón bendecir a aquel señor. Normalmente cuando alguien le cuida a uno el carro, ¿cuánto le da uno? Uno saca unas cuantas moneditas, o 1,000 pesitos, o algunos tienen una tarifa más alta, 2,000 pesitos, pero ahí va, usted generalmente no da más que eso. Ese día Dios me puso en el corazón y me dijo, ese billete no, dale el de 10 barras. Yo he aprendido a obedecer a Dios y le dije, listo, tomé el billete. Le dije, amigo, Dios lo bendiga. Él me lo recibió y dijo, ¿cuánto le devuelvo? Le dije, no, no me devuelva nada, todo es suyo. El Señor se le aguaron los ojitos y me dijo, ¿en serio? Ay, ya me puedo ir a descansar, Señor, muchas gracias, Dios lo bendiga. Y le dije, Cristo lo ama mucho, Dios lo bendiga, gracias por cuidarme el carro, me sentía tan seguro con usted. Me subí en el carro y me fui. Tuve que regresar varias veces a Confandilla, que no sabía quién le abrían cupo cuando no había. Al pastor Juan, para cada vez que el viejito decía, usted aquí me escoltaba, yo tenía parqueadero siempre. Porque escuche bien, cuando usted honra, también va a recibir. Tal vez para usted un billetico no representa mucho, una semilla de esas no representa mucho, pero para otra persona puede ser un milagro en un momento específico. Por lo tanto, aprendamos a ser de bendición para estos 4 grupos de personas. ¿Cuál es, pastor? Para la viuda, para el huérfano, para el extranjero y para el pobre. ¿Cuántos decimos amén si me han entendido en esta noche? Pero déjenme pasar a lo último y con esto voy a cerrar la palabra de este día. Una verdadera espiritualidad. Por último, ahí va a aparecer el 4º punto, no trama el mal. ¿Puede repetirlo conmigo fuerte, por favor? 1, 2, 3, dígalo. No trama el mal. Tramar es pensar. Tramar es hacer un plan en lo secreto. Eso es tramar. La Biblia dice que cuando nosotros somos gente espiritual, no estamos fabricando planes en lo secreto para hacer lo indebido. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra mente empezamos a codificar, a inventarnos de qué manera puedo irme a fornicar con mi novia? ¿De qué manera puedo serle infiel a mi esposo o a mi esposa? ¿De qué manera puedo hacer esta trampa sin que se den cuenta? ¿De qué manera me puedo quedar con este dinero sin que lo noten? ¿De qué manera puedo sustraer sin que lo puedan percibir? ¿De qué manera puedo hacer que esa persona que está subiendo caiga y que no parezca que yo hice el daño? ¿De qué manera puedo levantarme a sembrar discordia, a sembrar resentimiento, a murmurar y a criticar de lo que no debo hablar? La gente espiritual no anda tramando el mal. ¿Por qué razón? Porque cuando a tu mente llega la tentación, cuando a tu mente llegan esas ideas, ¿y será que hago esto? ¿Y será que lo emprendo de esta manera? Es en ese momento donde tienes que rechazar esas ideas. Los grandes pecados nacen en la mente, pero también pueden morir en la mente. Si usted aprende a frenarlos ahí, cuando usted dice, tengo ganas de hacer esto, se me ocurrió hacer esto, ahí pare y diga, Señor, en el nombre de Jesús, no voy a fallarte. Yo he atendido casos de muchachos que me han buscado diciéndome, pastor, tengo luchas con la pornografía, tengo luchas con la masturbación. Yo sé que esto no agrada a Dios. Yo sé que esto ofende a Dios. Yo sé que es algo indebido, porque si no lo fuera así, no tendría que esconderme para hacerlo. No tendría que estar guardando mi vida, que nadie se dé cuenta para poderlo hacer. Pastor, pero a veces no sé cómo salir de esto. Y el consejo que siempre les doy es, háblale a tu mente. El deseo para caer en la pornografía, en la masturbación, se vence en la mente. ¿Por qué, pastor? Porque el órgano sexual más poderoso del cuerpo no son tus partes íntimas, es tu cerebro. Por lo tanto, háblale a tu mente. Un ejercicio tan básico como detenerse y cuando viene ese deseo decir, Señor, no voy a fallarte. Tengo deseo de hacer esto, pero por favor, Señor, hoy saco esa idea de mi mente en el nombre de Jesús. No lo voy a hacer, no te voy a fallar. Usted se va a sorprender cómo va a empezar a dejar de pecar cuando aprenda a detener este punto. No trame el mal. Háblele a su mente, deténgalo.
y se va a sorprender cómo su comportamiento va a empezar a mejorar. No preste su mente para envenenarse, para sembrar basura, para llenarse de ideas contrarias. Una persona espiritual no está pensando en las cosas de la carne, está pensando en las cosas del espíritu. Una persona espiritual no está pensando cómo arruino mi vida sin que el daño sea fuerte. Al contrario, está pensando cómo voy a hacer las cosas de manera correcta. ¿Quieres que Dios bendiga tu hogar? En vez de estar pensando cómo engañar a tu esposa, di: voy a hacer las cosas correctas para tener un hogar feliz. ¿Quieres tener un noviazgo en bendición? En vez de estar pensando cómo será que hago la trampa, hago la indebida sin que nadie se dé cuenta para poderme acostar con esta mujer, mejor empieza a pensar cómo hago para honrarla, para llevarla a un altar, para dignificarla delante de su familia, para honrar a Dios con mi vida, con mi cuerpo, y te vas a dar cuenta que tu vida va a tener una verdadera espiritualidad. La gente se rompe la vida porque anda pensando el mal, pero quieren ver bendiciones. No, si yo quiero ver la bendición de Dios, mis pensamientos tienen que ser usados para lo correcto, para lo bueno y no para lo malo. Dígame amén si me ha entendido en esta noche, por favor. Levante un aplauso fuerte si quiere hacerlo, pero quiero que hoy le digamos al Señor: ayúdame a ser una persona verdaderamente espiritual. A la luz de esta palabra que hoy usted ha escuchado y ha recibido, de estos 4 principios que le acabo de mencionar, ¿cuál es, pastor? El primero: una persona con una verdadera espiritualidad juzga con imparcialidad. ¿Cómo así, pastor? Está en la capacidad de reconocer sus propios errores. Está en la capacidad de admitir cuando ha fallado. Está en la capacidad de admitir cuando se le fueron las luces y se equivocó. Está en la capacidad de admitir cuando alguien ha dado mucho y usted ha dado poco y por eso está mal. Mire, usted no sabe cuántas personas yo he visto sufrir por eso. Pastor, es que ese hombre no agacha la cabeza, no reconoce que se equivocó. Y he visto mujeres que sufren en su alma por eso. Les da más dolor el orgullo de ese hombre que los mismos errores que tiene, porque sabe que si esa persona venciera el orgullo, empezaría un cambio genuino en su vida. Juzguemos con imparcialidad, pero no solamente a los demás como a algunos les gusta hacerlo. Pastor, pero la Biblia dice que no juzguemos para que no seamos juzgados. Exacto, pero el siguiente versículo dice: porque con la vara que mides te van a medir. O sea, le recomiendo que no juzgue, pero si acaso lo llega a hacer, alístese para que usted también lo mire. Lo que pasa es que cuando en lugar de andar juzgando a los demás, aprendemos a juzgarnos nosotros mismos, vamos a ser mejores personas. Yo he visto gente tan metida con Dios, pero tan firme con Dios, tan espiritual, y me han inspirado. ¿Y sabe qué es lo que más me inspira de esa gente? Que en lugar de estar viendo cómo atacar a los demás, cómo señalar a los demás, están buscando cómo ayudarlos, cómo acercarlos a Dios, cómo darles un consejo, cómo darles una oración, cómo mostrarle amor al que no lo merece, cómo acercarlo a la presencia de Dios a pesar de sus errores y de sus fallas. La gente espiritual no se cree perfecta. La gente espiritual sabe que es imperfecta y que todos los días necesita a Cristo en la vida. Lo segundo que te enseñé es que la verdadera espiritualidad, además de juzgar con imparcialidad, es aquella que muestra compasión y muestra bondad. ¿Cómo nos gusta eso, verdad? Ayudar al necesitado. Pero permítame hacerle una pregunta. ¿Muestra usted bondad y compasión en su casa, su familia? ¿O somos de aquellos que somos muy buenos con el de la calle, pero mala gente con los de la propia casa? Eso solamente lo puede decir nuestra familia. Eso solamente lo puede decir nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres frente a nosotros. Si les preguntáramos y les dijéramos: Jero, ven acá, sube, hijo, corre. Ellos sí pueden decir la verdad. Te amo mucho, ¿viste? Yo también. ¿Tu papá es bueno o es malo contigo? Es bueno.
Esto no estaba preparado. ¿Tu papá te perdona o no te perdona? Pues de todas las veces que me porto mal, sí. Me asusté. ¿Saben, muchachos? El reto de mostrar compasión y de ser bondad debe empezar en nuestra propia casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos queremos impactar con nuestra espiritualidad? Levante la mano y grite amén, por favor. Que la gente que vive con nosotros, que los que están en casa puedan decir: mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana son personas buenas y compasivas. Va, pues para allá, te amo. Lo tercero que le enseñé es que no oprima a las personas que pasan por dificultad. Nunca oprima al pobre, nunca oprima al extranjero, nunca oprima a una viuda, nunca oprima a un huérfano. Y por último, no preste su mente para tramar el mal. Al contrario, mantengamos una mente limpia, una mente que hace lo correcto, que hace lo que honra y agrada a Dios. De esas 4 cosas, ¿cuáles tienes o cuáles te faltan? De esas 4 cosas, ¿cuáles viven en ti o cuáles ya no están en tu vida? Ponte de pie, por favor, y quiero que recibas esta oración y le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a practicar y a tener una verdadera espiritualidad. Levante sus 2 manitos, por favor, conmigo y dígale: Señor, te damos muchas gracias por hablarnos a través de esta palabra. Gracias por mostrarnos, Señor, que a tus ojos las personas que dicen ser espirituales deben comportarse de una manera específica, deben tener una forma de ser que en realidad te honre y te agrade. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Espíritu Santo, por favor, perdónanos. Espíritu Santo, por favor, límpianos. Levanta tus manitos ahí donde estás y dile: Señor, ayúdame a realmente mostrar la luz tuya a través de mi vida y de mi comportamiento. Ayúdame a vivir como tú quieres que yo viva, a caminar como tú quieres que yo camine, a actuar como tú quieres que yo actúe. Bendigo cada personita que está en este lugar y te doy las gracias, Señor, por hablarnos, por encaminarnos, por bendecirnos, por levantarnos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Alguien que diga un fuerte amén y amén. Dele un aplauso fuerte al Señor.